Doy una cordial bienvenida a mis hermanos y hermanos míos, tanto acá presentes como en el panel. Muchas bendiciones, hermanos, que damos gracias al Señor. Tuvimos un pequeño impasse tecnológico, pero vamos a comenzar orando en este día. Así que voy a pedir, hermano Héctor, Amén. ore al Señor por la palabra y que vamos a estudiar. Amado Padre, en esta tarde, Señor, en tu nombre, Jesús, Sí, Padre. por tu palabra, por tu presencia. Bendito Dios, bendiga la Señor. Palabra, Señor. Oh, Padre. Cierto, esta tarde, bendiga a cada hermano que está presente, también los que están viendo ahí de lejos, sea con cada uno de ellos. Gracias, Jesús, por esta tarde, por estudiar tu palabra, por aprender más de ti. Gracias, Jesús, por todo. Amén. 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 Muy bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que Pablo aquí viene ya desarrollando. La semana pasada ya partimos con la primera parte donde, haciendo un poco de repaso, que está dirigido esta carta a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Tiene la misma destinatario como se presenta en la primera carta, ¿recuerdan? Y también hoy también una vez más reforzamos eso. Y estuvimos viendo también los sufrimientos que Pablo experimenta por la causa del Evangelio. Y eso también allí responde los tres para qué. Entonces es importante ahí que hagamos ese repaso, ¿cierto? Si puede avanzar, hermana asistente. Entonces, no, tú entiendes, ahí nomás. Vamos a ir leyendo. Hermana, avance nomás. Hermana Andrea. André. Sí. Se me olvidó el... Bueno, aquí tenemos la primera parte donde en su tercer viaje misionero, bueno, el recorrido que hace Pablo en este viaje. Bueno, haciendo los tres para qué del sufrimiento de Pablo en la apologética. Dice para poder consolar a otros con el consuelo de Dios, según el verso 4, y para que no confíen en nosotros mismos, sino en el poder de Dios. Y en tercer lugar, para que haya muchas oraciones y acción de gracia sean dadas a Dios por el Señor cuando sufrimos. Es decir, aquí tenemos un argumento para decir cuando sufrimos, o la iglesia pasa por momentos difíciles, o cada creyente pasa por momentos difíciles, ya sea en lo personal como en lo ministerial, a veces pasamos pruebas, ¿cierto? Y esas pruebas, bueno, como el apóstol nos responde ahí, más que preguntarnos por qué, sino el para qué. ¿Ya? Muy bien. Seguimos avanzando, hermana. Vamos a leer ahora la introducción ahí, hablando con sinceridad. Dice ahí clase número 2. Sigue avanzando, completo ahí. Dice, vamos a ir viendo ahí. Dice, Pablo había dicho, ahí está ahí no. Pablo había dicho que quería ir a visitarlo, pero la situación se puso tan difícil que Pablo propuso su visita para no causarle disgusto. Recuerden allí que Pablo no solamente había esta carta, ¿cierto? Había una carta muy dura que desapareció, dicen, porque fue muy, muy duro, muy, muy drástico en llamarle la atención por la tremenda desorden que había en esta iglesia. Había incluso un cabelliza, ¿qué significa cabelliza? Un desordenado, una persona rebelde, que se había rebelado a la autoridad de Pablo y lo habían puesto en disciplina. ¿Ya? Y frente a eso podemos decir también que los enemigos de Pablo lo acusaron de de hacer promesas frívolas y luego no la cumplía, que no estaba claro cuando decía sí o cuando decía no. Esto es como explicar un poco así cuando uno dice, ¿sabe, hermana? Voy a ir a visitarle esta semana. Pero pasa un imprevisto, uno está en la agenda ministerial, no solamente está atendiendo eso, sino que uno también puede decir voy a ir. Entonces la gente espera con ansia que esa visita, pero de repente dice, se excusa, no voy a poder ir porque se me presentó un imprevisto familiar y tengo que atender la casa. Entonces mucha gente no comprende eso, entonces veía esa vida de Pablo, no es que Pablo sea inconsecuente, sino que pasaban imprevistos en los viajes de Pablo.
Pongámonos en los zapatos de Pablo en ese instante, no había WhatsApp, no había teléfono. Imagínense cuánto tiempo duraba, imagínense las dos vías de comunicación que existían en el cristianismo temprano, ¿cuáles eran? Las vías marítimas, los barcos, que demoraban algunos meses en dar vuelta o recorrer de un punto a otro, o también estaba la vía terrestre, que los imperios establecieron ahí para que pasaran los ejércitos. Y eso mismo, estas dos vías de comunicación que tenía el Imperio Romano, son las rutas que también usaron los cristianos para conectar el Evangelio en todo el imperio. Entonces, hay que ponerse en los zapatos, inclusive hasta hoy en día a nosotros nos pasa eso. Por ejemplo, uno dice, tiene un plan A, pero resulta un plan B. Entonces, a mí me pasa muchas veces, porque acá, por ejemplo, uno dice, voy a salir a visitar, voy a ver a su hermano, pero pasó que algo le pasó y no lo pude visitar porque se enfermó, por ejemplo, o fue al hospital, un ejemplo. Y para no perder el viaje, yo digo, tengo que tener un plan B, visitar, no sé, la hermana Gladys, o la hermana Angélica Villagrán, un ejemplo, ¿ya? O pasar a ver a mis padres, ¿ah? O también quizás, no sé, pues, uno cuando también hace estos viajes. Bueno, más o menos eso es lo que pasaba en el ministerio de Pablo. La agenda de Pablo era muy demandante, ¿ya? Entonces, hay que ponerse en los zapatos de Pablo, ¿ya? Por eso. Muy bien, vamos a trabajar el texto hoy día, los capítulos siguientes. Vamos a leer del capítulo 1, del 15 al 22. Y ahí vamos a contestar en grupo, tratar de contestar esta pregunta porque vamos a hacer un solo grupo, tanto presencial como virtual. Bueno, aquí hay 7 personas en el panel, acá somos 4 en el presencial. Perdón, 6 en el panel y 4 presencial. Muy bien, vamos a leer el texto, ¿ya? ¿Quién se atreve a leer el texto para poder que nos escuchemos todos? Hermanos míos, Pastor, del capítulo 1, del del, 15 al 22. ¿Qué ya, versión? amén. Del segunda de Corintios, ¿cierto? Segunda Corintios, capítulo 1, verso 15 al 22. Ya, amén. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para daros la doble alegría. De ahí pasar a Macedonia y desde Macedonia regresar a vosotros para ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿actué precipitadamente o lo que pienso hacer? Lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Escucha. ¿Se escucha? Se escucha claro, pero acá no sale bajo en el computador. Ah, ya. Sí. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el espíritu de nuestros corazones. Invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No sé, no que nos enseñoremos de vuestra fe,
sino que colaboramos para vuestro gozo porque la fe estáis firme. ¿Hasta ahí, pastor? Hasta el verso 22, ¿sí? Ah, me pasé. Muy bien. Eh, el sí de Dios en Jesucristo. Por ejemplo, aquí tenemos el texto que se leyó. Yo también puedo reforzar esa lectura en una versión que también es clarita de glosar esta frase que dice de esta manera. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia, un segundo saludo. Ya dice, y por vosotros pasar a Macedonia, desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado, dice, por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usted quizás de ligereza o que pienso hacer. Bueno, estaba leyendo otra, estaba volviendo a leer la Reina Valera, era el Dios habla hoy que usted quería leer. ¿Ya? Aquí dice, ¿creen ustedes que yo hago mis planes con doblez, diciendo sí y no? Al mismo tiempo, verso 18, Dios es testigo de que nosotros no decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, quien Silvano y Timoteo y yo predicamos entre ustedes. No fue sí y no al mismo tiempo. Dios ha dado en Cristo para siempre su sí, pues en Él se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios, decimos amén por medio de Jesucristo. Verso 21. Y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado al unirnos a Cristo y nos ha consagrado. Verso 22. Nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo, que es garantía de lo que vamos a recibir. Bueno, hay una pregunta acá en grupo que trabajemos. Para usted, ¿es más fácil decir que sí o decir que no? ¿Por qué? ¿O en qué caso? Es como una pregunta cotidiana. Trabajando en grupo, quiero que participemos. Y la otra pregunta es que, ¿qué impresión le deja a usted una persona que cuando tiene que decir no y dice sí, o viceversa? ¿Le pasa eso? ¿Ya? Y la última pregunta es, tú estás la más carta, dice, ¿cómo debe ser la palabra de un cristiano? ¿Cómo debe ser la palabra de un cristiano? Honesta, sí o no. Entonces, quiero que trabajemos estas preguntas. Para usted, ¿es más fácil decir que sí, preguntándonos de forma personal, directa a nosotros? ¿Por qué? ¿O no? Decir sí o no. ¿Le pasa eso, no? ¿O en qué caso? Hay gente que dice sí por todo o dice no por todo, pero de repente dice, bueno, voy a ver, voy a meditar, voy a reflexionar primero. Por ejemplo, a mí de repente me pueden invitar a predicar a un lugar. Yo tengo que decir sí al tiro inmediatamente. Yo creo que es bueno decir gracias por la invitación, pero le confirmaré, pero tengo que planificar mi orar al Señor, si es su voluntad, Así ir es, a ese lugar a predicar, un ejemplo, ¿ya? así es. Entonces ahí habla el sí o el no. Entonces de repente uno dice sí, o también dice me espera, voy a organizarme con el liderazgo y voy a informar para ir a visitarle, por ejemplo. Entonces todo consiste en una planificación. Entonces, la segunda pregunta, bueno, ¿le ha pasado entonces eso, hermanas mías? Bueno, tienen todos sus micrófonos Sí, apagados y sus cámaras, no le puedo ver, entonces yo sí, dialogo con sí su gente. Gracias, sucede hermana eso Gladys. con Ya, frecuencia. ya, A mí, por acá, pastor, bueno, en el trabajo me cuesta mucho decir que no. Y de ya. hecho, mis colegas siempre me dicen, tienes que aprender a decir que no, porque de repente estoy llena de cosas que tengo que hacer y me piden una más y me da lata, me pongo en lugar de la persona, a lo mejor está más agobiada que yo y al final le termino diciendo que sí.
Pero igual, pues, uno debiera de repente priorizarse. Y muchas veces Sí. uno no lo hace por priorizar las necesidades del otro. Eso me juega Exacto. en contra, por lo menos a mí. Ya. Gracias por su experiencia. ¿Y acá en el presencial? ¿Te ha pasado eso, Mano Luis, Mano Sandra, Mano Héctor? ¿Siempre dicen sí, siempre dicen no? ¿O todos siempre dicen sí o siempre dicen no? Voy a pensarlo. Sí. Porque Pablo tenía esta situación, por eso después los hermanos estaban con esa eh, expectativa o ilusionarse de tanto, pero no entendían la otra parte de él, la dinámica que tenía en el ministerio, porque uno también, pues. Por ejemplo, una dueña de casa, imagínense, también dice, una dueña de casa está concentrada en sus quehaceres, pero igual a veces dice, no puede, porque estoy diciendo, no, tengo que preparar el almuerzo. Va a llegar mi marido y no tengo listo el almuerzo. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que priorizar. Ahora, las cosas urgentes, por supuesto, uno tiene que atenderlas. Uno siempre tenemos que, cuando la gente se excusa de un tema de familiar, uno tiene que ser, tiene que también uno tiene que tener eso de, cuando la gente dice, mire, me está pasando esto, que uno tiene que ser comprensivo. Una enfermedad de un ser querido, de un familiar, yo voy a restarme porque no voy a poder estar por esta situación. Entonces, bueno, entonces uno es claro eso. Ahora, la segunda pregunta que aparece ahí, necesito que participen otros. ¿Qué impresión le deja a usted a una persona cuando dice no y dice sí? O viceversa. Y la última pregunta, ¿cómo debe ser la palabra de un cristiano? De una sola línea, pues pastor, tratar de ser sincero. Y a veces cuando uno, no sé, pues le dicen vas a venir y ya sea por alguna cosa extremadamente que uno no puede ir, ahí uno tiene que disculparse y dar el motivo, pero por lo general el sí debe ser sí y el no, no. Exactamente, sí. No andar depende, dicen algunos. No me deja claro. ¿Vas a venir sí o no? ¿Sí o no? Entonces, por esta vez me excuso. Bueno, ahora nosotros colocamos ahí una invitación que nos hace Fundo del Carmen. Colocamos quiénes van. Entonces tienen que marcar si voy a participar. O por esta vez no iré. Entonces es importante que marquen eso para asistir o no, para Mm. representar a la iglesia. Muy bien, vamos a trabajar ahora el texto. Este es nada más un tema con un rompehielo de trabajo grupal. Sería bueno, podríamos dividir en más grupos, pero podemos extendernos mucho en la... Ya, sigamos avanzando con la siguiente lámina, que dice lo siguiente. Dice, sí. Ahora vamos a trabajar el texto, vamos a responder estas tres preguntas que aparecen ahí. Vamos a trabajar, dice ahí, el sí de Dios en Jesucristo. Los versos 15 y 17. Del 15 al 17 dice, ¿había cumplido Pablo la promesa de ir a visitarlo por tercera vez? Según el texto. Observemos ahí, Parece que no, necesito pastor. su participación. Parece que no. A ver, espérese. Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo han sido las palabras de Pablo y sus seguidores, versos 18 y 19? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el mayor sustento de respaldar el ministerio de Pablo, versos 21 y 22? ¿Está ahí? Muy bien. Corintios, primera. Y ahora, ¿podemos responder eso? Em, Cristo dijo primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Ya. Entonces la pregunta es, ¿había cumplido Pablo la promesa de ir a visitarlo? No, no había cumplido, pastor. no, postergó su visita. Postergó su visita, ¿cierto? Sí. Y cómo los hermanos, esto causó en ellos también un cuestionamiento, porque ellos eran bien problemáticos, por cualquier cosa se fundían. Entonces, también esta visita de no llegar
también le trajo murmuración o inquietudes de la iglesia, ¿ya? Y a veces de repente, bueno, bueno, esto pasa, por eso uno no es salvador de la gente, no es redentor de la gente. Entonces, mucha gente a veces se pasa más allá, que al final quiere todo así como el control, que más adelante él va a decir que no controlo a nadie, pero la gente controlaba. Entonces, hoy día también pasa eso en los líderes. A veces el pastor tiene que estar 24/7, pero es importante como Pablo nos da pauta de cómo liderar y cómo también la gente tiene que tener la paciencia de esperar. Recuerda, hay un episodio también en la Biblia, recuerda allí cuando murió Lázaro, ¿recuerda? A ver, ¿Recuerda? Amén. Las hermanas sin impacientarlo, si tú estuviese aquí no hubiese sucedido esto. Pastor, Amén. usted no hubiese, usted el domingo faltó, no hubiese pasado porque usted no estuvo, sucedió esta cosa, por ejemplo. Entonces Pablo experimentó toda esta situación así como las quejas así como, pero muy subjetiva, pero no objetiva. No entender que también él estaba atendiendo otras iglesias, tenía una red de iglesias, trabajando para el mismo reino del Señor. Y fíjese que allí con Tito, él era el que reportaba el trabajo en Corintio, y ahí él no sabía dónde estaba Tito, porque estaba desfasada la información. Entonces Tito, por una parte, le reportaba de lo que estaba pasando, pero no podían juntar, no sabían dónde estaba, si entró dónde está Tito, y al final después uno va avanzando en la lectura, por ahí se encuentran, y claro, Tito después da testimonio de que había un cambio en la iglesia de Corintio, pero la información estaba desfasada, ¿ya? Entonces muchas veces la información a veces va desfasada, entonces nosotros lo que sí debemos aprender en esto, tener paciencia. Pastor, Dígame. y en el verso 17 él hace defensa de que el hecho de que él les haya hecho esa promesa no lo hizo en su carne, sino que efectivamente estaba en su decisión ir a visitarlo, solamente que, bueno, se le habían presentado todas estas cosas que usted está diciendo. Sí. Entonces, las preguntas anteriores era del sí y el no, eh, haciendo, bueno, referencia a Mateo 5:37, que dice que el sí debe ser sí y el no debe ser no. Entonces aquí no era que el sí de Pablo no fuera sí y no, como él dice, porque la decisión que él había hecho de visitarlo era espiritual, solamente que se le habían presentado situaciones. Y en ese sentido, es importante cómo también nosotros aplicamos la palabra. La Sí. sabiduría tiene que tener un fruto. Dice que quien es sabio y entendido, demuéstrelo, dice, con sus hechos, que son frutos de bien, frutos de pensamientos de bien benignos. Sí, Entonces, la palabra aplicada a nuestra realidad debe ser aplicada con sabiduría, porque si la aplicamos así, literal, no, esta persona me dijo que iba a venir y no vino y ya este es un carnal, correcto, sí. ¿entiendes? Porque la misma palabra dice, porque nuestro sí debe ser sí y que nuestro no debe ser no. Es Solo correcto, que, sí. solo que tiene que ser aplicada con sabiduría en las diferentes situaciones. Muy bien, eso. Es tener la comprensión, esa capacidad de comprensión. Entonces, cuando es muy categórico, claro, al final pone en tela de juicio a las personas que están haciendo una labor. Ahora, también el que está en una misión, no solamente está haciendo una cosa o esa visita, sino al mismo tiempo está teniendo otras cosas. Por ejemplo, puede ser una consejería, resolviendo un conflicto, tantas cosas que puede pasar. Así es. Eh, entonces, a veces yo le digo a mi familia, almuercen nomás, yo no sé a qué hora voy a llegar. Entonces, entonces a veces pero te estuvimos esperando en el almuerzo y no llegaste. Entonces,
Claro, para no comer ese sí o no, decirle, mira, si no llego a tal hora, come más. Exactamente, Así sí. debería ser. Exactamente. No juegan. Sí, exacto. Entonces, sí, Sí. si no llamo, Sí. hasta más o menos, come. Sí, O anda. sí, exactamente. Procede nomás. Sí, exactamente. Sí, sí. Pero, entonces, eso pasa. En la iglesia esto también nos ayuda a entender el ministerio, porque aquí estamos resolviendo cosas de la cotidianidad, po. Porque Amén. la dinámica en la iglesia pastoral, los ministerios, hermanos, que fíjese usted también, a veces quienes son parte de una tarea ministerial, de repente se ven abrumados. Imagínense un pastor, en este caso el apóstol, no solamente tenía que un lugar, sino que tenía que otras iglesias más. Y más encima estaba a cargo de líderes, Timoteo, Tito, otros más y otras cosas más que no viene al caso de decirle, mira, pasó esto, porque hay cosas también confidenciales que de repente la gente deposita para no agravar más, porque si dice todo el itinerario de lo que hace, ¿me entiende? Hay muchas cosas tan privadas de la gente que está ayudando, porque son cosas privadas. Eso también es lo que se llama hoy día la ética ministerial. ¿Ya? Cuidar también a la gente cuando confidencia cosas, y eso también uno tiene que cuidar, porque si no la gente pierde la confianza en uno cuando si no guarda lo que la gente le pidió, porque en el fondo son cosas tan delicadas. No me refiero a pecado, pero sí son cosas que están viviendo procesos que hay que respetar esos momentos. Muy bien, la segunda pregunta. Gracias por participar, sigamos participando. ¿Cómo han sido las palabras de Pablo y sus seguidores según el verso 18? 18 y 19. Sí. ¿Cómo han sido las palabras? ¿Qué dice el verso 18 y 19? Capítulo 1. Dios es fiel a nuestras palabras y vosotros no, sí y no. ¿Ya? Porque el Hijo... Disculpe. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no han sido sí y no, más han sido sí en él. Ya, interesante, ¿eh? Y mire cómo dice en un lenguaje sencillo acá en una otra versión, mire. Dice, Dios es testigo de que cumplimos nuestra palabra. Timoteo, Sila y yo les anunciamos el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo nos decía una cosa primero y otra después. Al contrario, siempre cumplía su palabra. En otras palabras, aquí ellos tenían que esperar, porque son humanos también, no podían hacer cosas instantáneas. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos que Pablo, en otras palabras, cumplía sus palabras y lo aclaraba para traer allí tranquilidad. ¿Cuál es el mayor sustento para respaldar el ministerio de Pablo? Versos 21 y 22. Que fueron Porque, sellados, dice, con el Espíritu por el Espíritu en sus corazones, en nuestros corazones, ¿ya? ¿Qué más? que nos ha Pues, confirmado con vosotros en Cristo, dice. ¿sí? Dios que nos capacita. Ya, y también fueron ungidos, Dios los ungió. Así Sí, es. sí, son varios requisitos, hay como 3. Sí. Ungido, sellado, ¿qué más? Confirmado, dice, Él nos confirma. Confirmado, exactamente. Entonces, esto es el sustento, miren, para usted también y para nosotros hoy en día, quienes lideramos en la obra del Señor, trabajamos en el ministerio, somos ungidos por el Señor, tenemos el sello del Señor, su Espíritu Santo en nuestra vida, somos confirmados, y la misma iglesia da testimonio de los dones que tenemos frente al Señor, y la gente va confirmando nuestro ministerio, en la cual el Señor nos ha llamado. ¿Ya? Entonces, qué lindo poder aquí, Pablo, como con mayor sustento tenemos su respaldo ministerial. Eso del Señor es todo por pura gracia, ¿no? No es mérito.
nada mérito nuestro. Muy bien, avancemos a la siguiente lámina. Tengo dos asistentes aquí, la hermana Sandra y la hermana Andrea. Seguimos con el siguiente. Se pegó. B. A ver. No quiere andar. Abajito. Ahí. Ahí sí, ahí sí. Ahí B. avanza. Cuando un santo, no, se pasó ahí. Perdón. Ahí. En la B, ahí sí. Cuando un santo reprende. Vamos a seguir trabajando ahora en la siguiente pregunta. ¿Por qué Pablo todavía no los había ido a visitar? Según los capítulos 1 del 23 al capítulo 2 y 4. Y después siguiente dice, ¿cuál es la actitud de un padre al corregir a un hijo? ¿Cómo aplicaría Pablo a sus hijos espirituales? Y la tercera pregunta que aparece ahí dice, ¿cómo vemos el amor de Pablo en estos versículos? ¿Qué dice allí el pasaje 1:23 en adelante? Invocó a Dios por testigo sobre mi alma. Eso es, Sí, 1:23. que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque la fe estáis firme. Aquí lo que está comentando de que él no está dominando ni está manipulando a la gente. Fíjense, hoy Sí. día vemos mucha gente, muchos pastores que manipulan a la gente, manipulan, y aquí vemos al apóstol, fíjense hoy día, siguiendo todas estas corrientes que vemos hoy día, estos movimientos, cómo manipulan a la gente a dar, o manipulan estas cosas de los milagros, etcétera, y la gente corre. Pero aquí tenemos al apóstol Pablo, que dice que no se enseñorea de la fe, nada. Más adelante vamos a ver que dice que él no fue gravoso, dice no codició nada de nadie, ya él con sus manos trabajaba, de tal manera que allí recogía su propio sustento. Siendo que el Corintio tenía mucho que también, porque fue plantador de la iglesia de Corintio, pero ellos fueron que cerraron sus manos para respaldar económicamente al apóstol, siendo que ellos tenían buenos recursos. Pastor, Dígame. aquí dice indulgente en la Reina Valera. La indulgencia dice, más yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con ellos. O sea, ser indulgente con ellos implicaba una actitud que el apóstol Pablo tenía de darles tiempo o pasar por alto sus quejas, su taimadura de los corintios. Sí. Indulgente es un adjetivo que describe una persona o actitud inclinada a perdonar, tolerar o disimular los errores, faltas y debilidades de los demás con facilidad. Entonces, Sí. él no había ido a verlos por darles tiempo a ellos. Siempre hacía eso Pablo, como que quería darle tiempo a la gente, a las personas, para que ellos reflexionaran y se arrepintieran. Entonces, por eso cuando más arriba está haciendo defensa de que no era carnal su decisión de verlo, ahí como que se va complementando esta idea de su corazón para estos corintios. Sí, es una actitud muy pastoral, yo veo ahí, Sí. un corazón muy pastoral, porque si fuera así como, fíjese, el carácter de Pablo es un carácter muy, muy dominante. Él dice que se crió a los pies de Gamaliel, un fariseo, pero aquí vemos un hombre controlado por el Espíritu Santo, Amén. no bajo su impulso.
Entonces, Sí. eso, y cómo la manera de persuadirlo, porque en el fondo es como con qué actitud yo me vengo a los hermanos para no provocarlo. Sino, Mm, porque, si porque es un tema parejitos. A veces no es porque tenga un escalafón más alto, yo tengo el derecho de pisotear al otro, en todo lo contrario, con humildad, ¿ya? Y eso, ¿han escuchado ese fenómeno de Napoleón? Este se le formó el fenómeno de Napoleón. Napoleón dice que era bajito, ¿ya? Pero en el momento en que fue emperador, hubo un cambio en él. Era un avasallador, tan pequeño, pero que... Entonces de repente vemos gente que era uno de día así, uy, los calladitos. Hay que tener cuidado con los sí. calladitos. Sí, pastor, sí he escuchado ese día. Dele cargo nomás. Esos calladitos dejan la embarrada. Entonces Dios nos libre. Yo igual era uno de los calladitos. ¿Cuántas veces tenía que pedir perdón? ¿Cuántas veces tenía que corregir mi actitud? Entonces, si Dios nos ayude, porque nadie está libre y dice, aquí a mí no me va a pasar. Mire, todo este diálogo que va diciendo aquí Pablo, está todo en un camino de resolución de conflictos, ¿ya? De ir frente a todo esto en paz, trabajando en la viña del Señor. Sabemos que van apareciendo, o hay matices de disciplina, o hay rebeldía, pero como una manera de también de ir trabajando esto de ir persuadiendo con el amor. Muy bien. Mm. Entonces, si seguimos leyendo, por favor, hermano Luchito, del 1 al 4. Voz fuerte, hermano Luis. Capítulo 2. Del 1 al 4. Del 1 al 4. Esto pues determiné para conmigo, ¿Ya? no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino a quien yo contriste? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieras cuán grande es el amor que os tengo. ¡Wow! Tremendo. ¿Ves? Entonces, aquí Pablo una vez más está, si supiéramos todo este tema, yo creo que en el liderazgo tenemos aquí un buen insumo, harta materia para poder aplicarlo en la cotidianidad del ministerio. Entonces, hoy día, por ejemplo, como iglesias, tenemos que llamar a tener esto de ser mediadores y no causar más mal. Como dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿cierto, Sandrita? Le es pecado, dice el libro de Santiago. Entonces, ¿cuál es la actitud de un padre? Entonces, aquí está, corregir a un hijo. ¿Cómo aplicaría Pablo a sus hijos espirituales? De esta manera, el amor. Habló duramente, pero le habló con amor. ¿Cómo vemos el amor de Pablo en estos versículos? Muy pastoral, muy realmente que es de inspiración, modelo para la resolución de conflictos en la iglesia. Pastor, Dígame, María. Tendrían que ser muy rebeldes, que yo lo estoy pensando en mi hijo, lo estoy pensando para mi hijo. Tendrían que ser muy rebeldes para que no se dieran con esas palabras que le decía. Sí. Sí, porque en general es que yo estaba viendo a mis hijos así, y cuando yo les hablo así, como que van bajando de a poquito y se entregan, ceden en su enojo, en lo que están. Me llegó a dar risa ahí el versículo 4, cómo los trataba así, él siendo
claro, el pastor de ellos. Sí. Entonces, interesante aprender de esto, ¿no? Aprender mucho de esto de las cartas. Por eso, ya en la primera carta vimos, ahí dice que en cuanto a aquel llamándose hermano, fue ese avaro, pecador, ¿ya? Ni tal te juntéis con él, ni hable con él, ni comáis con él. Entonces, eso también Pablo lo hace muy bien. Pero aquel que se arrepiente, al que pide perdón, al que se vuelve a Dios, al que no es soberbio, si se vuelve a él, uno tiene que también abrazarlo, pues, si se arrepiente. Por eso la disciplina es clave dentro de una iglesia. Entonces, mira, a veces de repente uno dice, disciplina, pero no hay llegar a hacer una disciplina. La Biblia nos manda o nos da este tema de cómo debe hacerse la disciplina. En primer lugar, por ejemplo, si hay un tema privado, es privado. Si es público. Pero muchas veces nosotros mezclamos lo privado con lo público. O lo público con lo privado. Entonces, lo público es público y lo privado es privado. Como dice el Señor, dice allí, si tu mano cae y lo corrige y lo has ganado, bien. Y si no, dice, toma 2, 3 testigos en boca de 3 o de 2 para como el comportamiento de él. Y si no, dice, recién dilo a la iglesia. Muchas veces inmediatamente saltamos todo eso, inmediatamente lo comunicamos al directorio, al aquí, allá, y tenemos que nosotros tomar estos principios de la palabra del Señor, y a veces podemos evitar más personas que sean afectadas. Entonces es importante que nosotros cuidemos el cuerpo de Cristo, cuidemos la iglesia porque son nuestros hermanos, comprados a precio de sangre. Más adelante vamos a argumentar ahí porque nosotros podemos dar lugar al diablo en estos puntos cuando nosotros no somos sabios. Recuerda que Pablo siempre abordaba este tema, mirar cómo andamos, como sabio o como necio. Entonces, la idea es que frente al conflicto, porque los conflictos siempre van a estar, no podemos eludir el conflicto. Los conflictos son parte de la dinámica de las relaciones humanas. Por ejemplo, las familias tienen conflictos, los gobiernos tienen conflictos, las iglesias tienen conflictos, pero la idea en un conflicto es que las personas no se ataquen, sino que ambos resuelvan el conflicto que hay. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Ya? Entonces eso es importante verlo todo en este pasaje. Avancemos a la siguiente lámina, mi hermana Andrea y mi hermana Sandrita, que tengo aquí a los dos asistentes, los de presencial y los virtual. La B, ¿qué dice la B? Va a la C, perdón. Intercediendo por un pecador. Ya, aquí vamos a ver, se pasó hermana. Ya, aquí dice. 5:11. Ya, a ver, ¿quién no ha leído? ¿O quién no ha participado en la lectura? Capítulo 2 de Corintios, capítulo 2, versos 5 al 11. Dice Pablo, perdona al ofensor. Dice, voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino hasta cierto punto también a todos ustedes. Digo hasta cierto punto para no exagerar. El castigo que la mayoría de ustedes le impuso a esta persona ya es suficiente. No se le pase la mano. Ya fue disciplinado. Lo que ahora deben hacer es perdonarlo y ayudarlo. No sea que tanta tristeza lo lleve a la desesperación. Por eso les ruego que nuevamente le demuestren el amor que le tienen. Ya antes les escribí sobre este asunto precisamente para probarlos y saber si están dispuestos a seguir mis instrucciones. Así que a quien ustedes perdonen algo, también yo les perdono y se los perdono. Y si que había algo que perdonar, por consideración a ustedes y en presencia de Cristo, así Satanás, aquí está, no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas
intenciones. Wow, y entonces interesante cómo aquí Pablo ya va diciendo que nosotros tenemos que seguir aplicando el tema del perdón. Bueno, este hermano se arrepiente, corrige su actitud, su rumbo, y la iglesia tiene que perdonar, pues. No sacarlo otra vez, mire. Y a veces de repente uno perdona, pero mire, tú la otra vez hiciste esto, otra vez lo sacamos. Ventilar lo que ya el Señor perdonó. Dice que lo tiró a lo profundo de la mar y no se acuerda más. Pero muchas veces nosotros traemos el recuerdo a lo que esa persona hizo. Pero no le perdonamos, ¿no? ¿Ya? A veces el enemigo igual trata de traer a nuestras mentes, ¿cierto? Cosas que el Señor ya perdonó y cometimos un pecado o fallamos en un asunto en la vida, porque nos cometemos errores. Hermanos, nosotros como iglesia, nadie es perfecto. Vamos a cometer errores, falta. Pero es importante que nosotros, más que pedir disculpas, es pedir perdón. El perdón es algo divino. Mucha gente hoy en día dice, no soy quien para perdonar, solo Dios perdona. Pero usted lee el Padre Nuestro, dice, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, así también Dios perdonará. Así como Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. Entonces, es un asunto vertical con Dios, pero también es un asunto entre nosotros horizontal, también debemos perdonar. Así que eso es en cuanto a lo que Pablo aquí está llevando a que la iglesia no se quede ahí con la herida, que esté, oiga, este hermano hizo esto y esto, esto. Dios es un Dios de segunda oportunidades. ¿Cómo? Ah, sí. Bueno, ya, gracias, hermano Luis. Mira, hermano Luis me está dando el ejemplo acá de Onésimo. ¿Se acuerda de Onésimo? Él era un trabajador de Filemón, ¿ya? Y como allí frente a él, aparentemente le robó a su patrón, como esclavo, y el Señor permitió que se conociera con el apóstol Pablo en la cárcel. Y uno estaba por ladrón y otro por predicar el evangelio. Entonces ahí cuando le manda la carta a Pablo a su compañero ahí, a Filemón, le dice que a Onésimo tenía que recibirlo como hermano, no como esclavo. Es decir, muchas veces nosotros hoy en día, como que los títulos o los grados académicos como que vienen a denigrar a una persona. Todo lo contrario, en el Evangelio, todo parejito, ¿ya? Por ejemplo, en una iglesia, si hay un líder más grande, liderando, es más responsable, ¿no? Pero ante la mirada de Dios, estamos igualitos, ¿ya? Para Dios no hay excepción de personas. Al que el Señor le pide más, obviamente le va a pedir más, pero no es más ni es menos, ¿ya? Es importante que entendamos eso, porque a veces nosotros mismos, como dicen, empoderamos a esas personas, pero al final vamos a llegar al mismo, cuando nos toque morir. En otro caso, nosotros dijeron que el siervo que le debía tanto al rey, ¿ya? Después salió, me perdonó la deuda, después salió. ¿Y no perdonó al otro? Y al otro no. No lo perdonó, sí. Claro. El otro, siendo que él era más grande su deuda, pero el otro es más poco. Sí. ¿Cuántas veces también nos pasa a nosotros eso? Bueno, eso es importante. En la palabra de Dios encontramos sabiduría. Yo aquí encuentro en esta carta apologética, encuentro aquí sabiduría para resolución de conflictos, tremendos materiales para la vida eclesial, pero no solamente eclesial, sino que también la vida, la vida cotidiana. Uno lo aplica en la familia, en el matrimonio, lo aplica en sus labores profesionales, etc. ¿Ya? Muy bien, ahí la pregunta es lo siguiente, intercediendo por un pecador. Dice, ¿cómo debe tratar una persona que se arrepiente? ¿Seguiremos tirándole dispuestos a apedrearlo o no? Jesús allí cuando llevaron a una mujer pecadora, ¿por qué no llevaron también al hombre? ¿Llevaron solamente a una mujer? Eso es lo que hace el hombre, pero Dios es amplio en perdonar, dice. Que debemos perdonarlo y consolarlo para que no Sí. sea consumido en la tristeza, ni se desespere, ni tome también a veces decisiones
que pueden atentar contra su vida. Exactamente. Sí. Esto hoy día, por ejemplo, lo que está sucediendo, lo que nosotros hemos escuchado, la ley Karim, ¿se acuerda? Sí. Por ejemplo, estas situaciones, esta persona, esta joven, se quitó la vida por sus colegas, le hacían la vida imposible, y a veces de repente la iglesia igual se puede dar este asunto. Hay gente que dice, bueno, ni me saludó, me negó el saludo. Son de tantas cosas que uno ve, entonces son estas cosas, al final, en vez de sanar, perjudican. Por eso la recomendación de Pablo dice que esto puede dar, dice, Satanás para que no saque ventaja. Entonces, en eso, ahí Satanás usa toda su artimaña, según ese versículo 11. ¿Cómo? A la respuesta a la pregunta de que está hablando usted. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Espíritu manso. Considerando a ti mismo, no sea que también sea. Tú. Claro. Sí. Entonces, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿Cierto? Así también esto se hace. ¿Han escuchado este término, el debido proceso? En términos jurídicos. ¿El debido proceso? ¿Han escuchado ese término, debido proceso? Lo he escuchado, pastor, pero no sé a qué se refiere. Ya, por ejemplo, uno no puede condenar a una persona, por ejemplo, ya, dijeron que lo robó, ya, y la justicia dice, no, vamos a dar 90 días para la investigación. Mm, Entonces hay que traer las pruebas para poder recién decir si es culpable o inocente. mm, Entonces uno no puede decir, esta persona es así, no, hay que esperar el veredicto de la justicia. Entonces, y ese es el respetar el debido proceso. El debido proceso no hay que empañar el proceso, sino que hay que colaborar para que se llegue a un buen término. Eso se llama el debido proceso. Ah, sí. Pero, ¿qué pasa? Que hay en esa nada más porque están las sospechas. Entonces, prefieren detenerlo porque si no va a ser, puede ser un agravante y después queda como un prófugo. Entonces agrava más la falta, se le va agregando más. Entonces, por eso uno cuando se manda una embarradita, mejor decir, no, me la mandé y corrijo eso y listo. Mire, hermana, ¿sabe? A mí me llamó la atención un testimonio de un pastor que, que estuvo allí ayudando a los judíos que experimentaron allí como este asunto de la concentración nazi en Alemania. ¿Recuerdan esta triste historia, no? Que se hizo una película sobre todo esto, del holocausto, ¿ya? Entonces, ahí apareció un pastor de corte luterano que se llama Dieter Bonhoeffer. Dieter Bonhoeffer era, bueno, ha escrito varios libros. Yo tengo varios libros, Vida en Comunidad, Sumisión y Resistencia, Discípulo Radical, no recuerdo otro libro más, pero varios libros ha escrito. Y él tenía una manera de resolver los conflictos en su iglesia. Fíjense, cuando hay conflicto entre un hermano y otro, ¿qué es lo que hace? Cada uno defiende su punto de vista, ¿cierto? Y empieza el guapeo. Guau. Tú me dijiste esto. No, el otro me dijo. ¿Sabe él lo que hacía? Lo siguiente, los miraba a los dos y dice, mira, ora por tu hermano, ora por tu hermano. O de repente, ora por tu hermana, ora por tu hermana. Una manera de resolver el conflicto orando. Nada más que orar y al final se miraban los ojos y terminaban llorando y no volvían a excavar donde ya cada uno sabía dónde había fallado, ¿no? Entonces no entraban más en que rascar donde no pica, sino que ellos tenían que decir, Señor, estamos frente a tu presencia y por eso estamos orando. Entonces, una manera de resolver el conflicto lo hacía orando, no decir, ¿qué pasó aquí? ¿O quién es culpable? O porque, ¿qué pasa? Él no estaba presente cuando sucedía esos conflictos. Entonces, una manera de... linda la historia como que son de inspiración.
Muy bien, vamos a seguir avanzando. Entonces dice aquí, ¿cómo debe ser la actitud del perdón de Cristo? Claro, Cristo nos perdonó. El ejemplo dice cuando él decía allí, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿de acuerdo? Cuanto más nosotros. Y la última pregunta, ¿cómo es que Satanás puede ganar ventaja? Por ejemplo, ¿se acuerda que dice, no se ponga vuestro enojo sobre el... ¿Cómo dice? No, Nos- antes que se ponga el No se sol, ponga el sol sobre vuestro enojo. no, eso es, ni dé lugar al diablo, ¿cierto? Ya. Entonces, a exactamente. veces en nuestra actitud emocional, así como nosotros fácil podemos dar este asunto lugar al diablo. Porque ¿qué pasa? Puede quedar el resentimiento, puede haber palabras maldicientes, puede haber palabras insultantes, todas estas cosas que al final quedan mayor daño. ¿Ya? Es mejor, si está en esta actitud, mejor. En otro momento hablamos, hermano, porque no puedo dejarla embarrada. Mejor decir eso. O me da un minuto porque estoy en shock, quiero que en mi mente el Señor me ayude. Entonces, a veces de repente no se frente a eso las personas, uno tiene que respetar ese momento, ya, pero después hablamos. O sale a respirar afuera un ratito y cuenta hasta 100. Ahora ¿podemos hablar o no podemos hablar? El silencio es el mejor remedio. Sí, sí, O poner paño frío, dicen. exactamente. Entonces aquí, fíjese cómo Pablo está, imagínense si estudiamos toda la carta de 1 Corintios, puro problema, pero aquí ya tenemos aquí como que está todo decantando a que las aguas se empiecen a tranquilizar, porque después vamos a ver que Pablo aquí ya empieza a tener ya, a abrir un poco más el corazón pastoral del sentir de él hacia ellos. Hermana Angélica. La primera pregunta es cómo debemos tratar a una persona que se arrepiente y a la que no se arrepiente. Esta de aquí que estamos leyendo, ¿se había arrepentido o no? Porque no dice, solamente En la que dice sí, en el versículo 6 dice, bástele al tal esta reprensión hecha de muchos. Lo que sí dice lo que leímos del 5 al 11 es que Pablo lo había perdonado y por eso le estaba instando a ellos que también lo perdonaran sí. y que reforzaran el amor que tenían hacia él. Pero no dice que se había arrepentido. Eh, pero da a entender de que ya el conflicto fue disciplinado y él estaba ya como asumió esa disciplina. Entonces él no se fue de la iglesia, cuestionó al apóstol Pablo, pero era parte del proceso quizás del dolor. Pero ya cuando recibe los reportes de Tito y de otros más, como había un desfase en cuanto a la, a la información, ¿recuerdan? Que Pablo como que andaba jugando a la escondida con Tito, pero Pastor, después cuando vamos avanzando más, vamos a darnos cuenta de que al final hay un cambio en este personaje. Dígame, hermana. pastor, aquí en la NTV, en el versículo 7 dice, no obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Yo en antes quería hacer un alcance con respecto a esto cuando uno es disciplinado o disciplina a alguien. Como decía usted, el espíritu de mansedumbre, el cual nos cuesta mucho llevarlo a cabo. Es importante también a cómo uno disciplina porque es algo que para la persona que está siendo disciplinada al fin y al cabo marca su vida espiritual, según Sí. la forma de cómo es disciplinado o disciplinada. Entonces es importante, como dice aquí, entregar amor, porque muchas veces la persona puede ser madura espiritualmente o no madura espiritualmente y puede causar mucho daño en esa persona.
Al menos yo lo he visto muy de cerca y a veces la persona, como decía usted, él no se fue de la iglesia, pero hay personas que por estas causas muchas veces se van de la iglesia por la forma en cómo fueron disciplinados o les fue llamada la atención. Por eso que es importante la sabiduría de Dios, la mansedumbre y el amor para hacer disciplina. Ese punto Sí. quería tocar. Ya, antes que llegue, gracias, hermano, porque de antes yo estaba con el asunto ahí, antes de la disciplina tiene que haber una amonestación, porque va escalando esto. En la amonestación, tú amonestas al hermano por un pecado que pasó, y este hermano se arrepiente, dice, pido perdón, todo el asunto, queda ahí, pues. Si, por ejemplo, es privado, por ejemplo, tú lo pillaste en, no sé, pues, en algo flagrante, mira, ¿sabes? Y claro, en vez de solucionar, a lo mejor lo complica más, pues. Entonces, pide perdón y queda ahí. El Señor dice, si tú lo sorprendes en una falta y si se arrepiente, lo has ganado, amén, pues. Pero si no, dice, toma 2, 3 testigos, va escalando para arriba. Entonces ahí se va viendo todo el debido proceso de cómo, mire, se amonestó y no entendió. Lo pillé flagrante, no entendió. Hablamos con 2 hermanos más, dijo lo mismo, y agarró y se enojó, y más encima nos insultó. Más encima nos dijo, ¿qué se creen ustedes? Porque igual son, ¿cuánta falta tienen? Entonces ofendió también, entonces fue agravando, en vez de ir solucionando, fue escalando a mayor grado el tema, quizás violencia verbal, violencia física. Hay gente que reacciona muy mal cuando uno lo amonesta. Yo creo que la amonestación, todos nosotros hemos recibido amonestación. Todos nosotros de una u otra manera hemos sido amonestados. Por ejemplo, Carabinero me amonestó, a lo mejor yo tenía los documentos vencidos en mi auto, me amonestó. No me cursó la infracción porque como está el sistema, justo no tengo la licencia, por ejemplo, estoy dando el ejemplo, ¿no? Entonces me amonestó y dice, a la próxima, mi amigo, pero por esta vez lo pasa. Entonces un tema, entonces, no sé, por documento, no, a lo mejor se me quedó el documento en la casa, pero ¿qué pasa? A lo mejor lo vio en línea, está vigente. Usted me dice, pero ande con su documento, no lo deje, no se confíe, porque también se le puede perder el celular, un ejemplo. Entonces, un ejemplo. Hermana Angélica. Yo creo que aquí esa era la situación porque habla de reprensión, que había sido reprendido. No era que lo disciplinaron al hermano. Sí. Entonces, claro, hay gente que vive todo este dolor, bueno, es un dolor, como dice una persona, dice, sabe, no sé, en este proceso, no sé cuántas veces he ido al baño porque no puedo conciliar mi asunto, no puedo dormir. Entonces son situaciones que le pasan a las personas, su mente, porque también el Espíritu Santo también está trabajando ahí. Si hay culpa, si hay falta, entonces, eh, pero es importante que la solución está cerca. Cuando uno reconoce y dice, bueno, paremos esto y el Señor, acepto el perdón del Señor, no. Y mientras, como dice, si hablamos el tema, más libres somos. ¿Ya? Sanidad trae nuestra alma. Por eso podemos decir, en paz me acostaré. ¿Ah? Hay que saber hablarla cuando hay... Exactamente, sí. Exactamente. Hay que saber decir las cosas. Entonces, a veces nosotros lo que nos juega en contra es el carácter. ¿Ya? Entonces, la forma de, la actitud de escucha es clave en una resolución de conflicto. Porque si no tenemos esa actitud de escucha, inclusive también en los problemas matrimoniales, podemos evitarnos tantos temas que si aprendemos a escuchar al esposo o a la esposa, a mí me encanta cuando de repente la gente dice, no, yo le digo las cosas, pero para mejor. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el otro día en Transformada vimos de que Dios usa a nuestra familia para moldear nuestro carácter? No son nuestros enemigos la familia. Dios lo usa como instrumento para forjarnos el carácter. Así vamos también después en la comunidad de fe. A veces de repente el líder que nos cuesta de repente pasar,
pero a veces no, de repente vamos entendiendo y al final terminamos siendo amigos. Entonces, eso de repente uno dice, a veces la impresión dice así, pero a medida que uno va conociendo a la persona, oye, el tipo encallado o la tipa encallada, oye, aparentemente es como que apático, pero en el fondo tiene una gracia de Dios cuando uno conversa. O un pan de Dios, dicen algunos. Entonces, todas esas cosas el Señor trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestras vidas. Y a veces, como dice las palabras blandas, como dice, quita la ira. Entonces, todo esto. Muy bien, hermano, vamos sacando. Es decir, la idea es que Satanás no tenga ventaja, hermano. ¿Ya? Mantengamos la actitud en alto, es decir, siempre el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice el Señor, es pecado. Avancemos, hermana. La última parte. Mire, y aquí estamos hablando de la última, la D, el triunfante en Cristo, versos 12 al 17. ¿Quién no ha leído? Acá todos han participado presencialmente. Ahí en el panel, ¿quién está pendiente? Ya yo leo la NTV. ¿Ya? Capítulo 2, versos 12 al 17. Ya, ok. Dice, cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo para todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? No somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Wow. Aleluya. Mire, mire, interesante como dice la Reina Valera, pero ahí vamos a ir analizando. Revisando ser triunfante en Cristo y cómo nosotros quienes predicamos la palabra del Señor estamos llamados a sin adulterar la palabra, ¿cierto? Muy bien, Amén. vamos a responder la pregunta y dice, qué quiere expresar Pablo con el pequeño relato de Tito? Ahí en los versos 12 y 13. La ansiedad que tiene Pablo en encontrar ahí en Troa, estaban jugando a la escondida, a veces. Sí. No, pero Pablo, es que no tengo señal. Se me cayó el internet. Entonces, por eso no nos pudimos comunicar. Entonces, ¿qué quiere expresar Pablo ahí? Yo creo que estaba preocupado por Tito, que no podía encontrarse con él para saber el reporte de Macedonia, qué estaba pasando en esa iglesia. Porque Sí, aunque se le abrieron puertas para hablar del Señor, dice que estaba inquieto porque no podía encontrarse con Tito. sí. Ellos son su equipo, ¿no? Los equipos ministeriales. Esto también pasa cuando uno lidera o preside cierto ministerio y los que trabajan contigo, de repente falla, no está, tú lo echas de menos, algo pasa, falta, lo extraña. Por ejemplo, ahora, bueno, para no dar nombre, pero siempre extraño gente que realmente son de mucha bendición, inspiración, pero le pasa algo y no pueden continuar por razones
no de no de mala fe ni mal testimonio, sino que por temas de fuerza mayor. Entonces uno extraña todo eso y lo entiende. Y aquí también Tito era parte, como el reportero ahí de lo que estaba pasando en Corintio, quien reportaba a Pablo la situación que estaba viendo, porque recuerden que más adelante vamos a ver Tito, que también lo deja como punto clave más adelante cuando Pablo le habla el tema de ofrendar las ofrendas, capítulo 8 y 9. También Tito es clave en este asunto, porque él como testigo hay para que se cumpla este plan de recoger, levantar ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Y ayudar. Entonces ahí Pablo tiene que colocar ejemplo a los macedonios, que es una iglesia tan pequeña, tan necesitada, pero ellos decidieron participar. Y entonces Tito ahí para que, como punto fijo en Corinto, también era para motivar a los hermanos y no estén improvisando el tema de la ofrenda. Entonces, ellos se preparen con anticipación. Pablo les da esa recomendación. No pidan ofrenda en el momento. Entonces, todo esto Tito tenía que ser como un tema de cuidar también el sentido de la imagen de la iglesia ante la sociedad, pero también esto de las relaciones ministeriales, la relación saludable entre los ministros del Evangelio. La pregunta siguiente: ¿qué significa que para los salvos somos olor de vida, olor fragante, y para los incrédulos somos olor de muerte, olor a cementerio, olor a flores? Sí, pastor, qué linda esta palabra. Sí, Qué lindo, porque dice que los que somos salvos tenemos olor a Cristo. Entonces, algo muy hermoso, y los que tristemente aún no se rinden a su Salvador tienen olor de muerte. sí. Y es terrible eso, pastor, si uno lo lleva a la situación de que todavía hay en su familia personas inconversas, como en mi caso. Exactamente. Y ahí usted tiene que trabajar y dar de su parte para poder que también el Señor siga obrando, porque la obra lo hace el Espíritu Santo. Amén. Ya, entonces dice aquí, mira, interesante como dice la versión Dios ha hablado, y dice, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce a todas partes como un aroma agradable. Mire, aroma agradable. Porque nosotros somos el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal, pero para los que se salvan es una fragancia que les da vida. Maravilloso. ¿Y quién está capacitado para esto? Por la gracia de Dios, dice, más gracia a Dios sean dadas y nos lleva siempre en triunfo en triunfo. Recuerda que Pablo allí parte con el tema del sufrimiento, pero frente a aquí está orientado un tema aquí de paradojas, que estamos sufriendo, pero nos lleva siempre en triunfo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Entonces esto es tremendo. Pablo aquí otra vez inserta un tema hermenéutico aquí que se llama paradojas. Estamos sufriendo, pero por otro lado estamos triunfantes. ¿Ya? Y el último pasaje, mire, y ahí dice, ¿cómo se evidencia que algunos medran falsificando la palabra de Dios? ¿Qué dice el verso 17? Dice, pues no somos muchos los que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Medrar significa una persona en su posición social o económica, mejorar su fortuna o traficar. ¿Ya? Por ejemplo, la gente que dice, yo voy a vender leche, pero le echa agua a la leche.
Entonces, ¿qué es lo que hizo? Falsificó la leche. La leche que estaba con todo su contenido, le echó agua. Entonces, eso es, en otras palabras, falsificar. Ahora nosotros, que tenemos la palabra del Señor, nosotros no tenemos que colocar ningún aditivo a la palabra. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Mire, como predicadores o quien enseñamos la palabra, mire, ¿qué dice ahí la palabra ahí en los versos final del verso 17? Que nosotros hablamos con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios. De Dios Hablamos hablamos Cristo. Es decir, yo como paisano, como predicador o como maestro de la palabra, acá en Mano Luis, siempre uno tiene que ganarse de que el primero que está en la audiencia es Dios, porque hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Es decir, vamos, Dios nos comisiona como mensajero, pero quien también está escuchando nuestro mensaje, estamos delante de Dios. Eso dice el texto, ¿no? Amén. Es decir, el el que está en la audiencia también en la congregación es Dios mismo. Entonces yo tengo que dejar a Dios bien parado porque Él me está escuchando mi mensaje. ¿Cuántos minutos me estoy exagerando? ¿O solamente estoy colgando mi cosecha? A mí me da mucha pena cuando pastores, en vez de hablar de la palabra, en vez de aprovechar bien el tiempo, hablan historia, cuentan cosas. Sí, pastor, estoy de acuerdo, completamente. Sí, sí. El otro día, no hace más, tuvimos aquí un asunto, hubieron como 20 ilustraciones. Oh, termina, por favor. Entonces, uno nada más por respeto, uno dice, bueno, 20 ilustraciones, pero nada palabra del Señor. Bueno, hay problemas también del líder. Sí. Porque sabiendo que ya lo había escuchado antes, Sí. yo no lo pondría, ¿no? No, una Sí. vez no. Sí, sí. Entonces, debe aprovecharse la palabra de Dios. Por eso uno tiene que aprovechar, transmitir el consejo del Señor. Por eso Dios nos libre, porque podemos caer en eso. Bueno, pues vamos para allá. Por repente, a veces, cuando seamos, yo me pongo en el lugar, cuando sea viejito, no esté hablando cosas más de las cosas de mi tiempo, pero no me coloque en el tiempo presente. Entonces, pero ya ahí voy a estar jubilado ya. Ya, tenemos que estar siempre actualizando. Entonces, hablamos de parte de Dios. Y falsificar, dice, diferente al original. Burda imitación, copia falsa. Ya, eso es lo que uno, por ejemplo, a los cajeros de los bancos le enseñan a conocer el verdadero billete. Y solamente con el tacto o con la visualización van a detectar el falso billete. Así también nosotros, mientras conocemos la verdad del Evangelio, nosotros vamos a detectar inmediatamente la falsedad en la palabra, si alguien le está colocando de su cosecha. ¿Ya? El Señor nos ayude, pues, queridos hermanos, a ser esos hombres de Dios de la palabra. Vamos de parte de Dios y delante de Dios. No se olvide, predicadores, maestros, vamos de parte de Dios y estamos delante de Dios. Es decir, somos esos voceros, es como el cartero entrega, toma el sobre, ¿cierto? Del que emite y se lo lleva al destinatario. En otras palabras, el Señor nos entrega su palabra como remitente, y nosotros somos como los carteros, tomamos el franqueo, el sobre, y se lo entregamos a la audiencia, tal como lo hemos recibido de parte de Dios. Entonces, la gente que escucha la palabra tiene que abrir el sobre. Entonces, ese es el mensaje del Señor. Entonces, el cartero no rompe el sobre. Ahí ve el contenido. Solamente firma, recibe conforme. Coloca el root, la firma y recibió conforme. Y nosotros cuando escuchamos el mensaje hicimos el amén, porque es palabra de Dios. No es lo que dijo una sabiduría así en su volá, no, sino que dijo la palabra del Señor. Conclusiones. Terminamos concluyendo. ¿Cómo concluimos esta clase el día de hoy? Lo siguiente.
No, pues no, muy rápido, muy rápido. Mi asistente, gracias, hermana. Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Sí, conclusiones. Gracias, hermana Sandrita. Dice Dios, ¿cómo dice hermana Sandra? Dios nos ha llamado a predicar su palabra, no a adulterarla, no a mezclar la leche, ¿sí? A pesar de las consecuencias. ¿Qué más? Como cristianos debemos dar buen testimonio con nuestra palabra, haciendo la voluntad de Dios. La rebeldía de la autoridad espiritual debe ser disciplinada y el corazón del arrepentido restaurado. Amén. Entonces, la rebeldía a la autoridad espiritual debe ser disciplinada y el corazón arrepentido, obviamente uno tiene que trabajar en la restauración, ¿cierto? Como el texto que leyó nuestro hermano Luis, ahí dice, vosotros que sois espirituales, restaurar con espíritu de mansedumbre. Muy bien, vamos a evaluar cómo estuvo nuestra clase el día de hoy, vamos a ir tecleando ahí, ya, la primera pregunta que aparece ahí, ¿puedo, hermana? Bien, Sandita. Ya, se respondió. Ahí dice, ¿cómo Pablo decía que sí significaba que no? ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¿Qué dice? Falso, ¿cierto? Número 2. Sí. Pablo podía corregir a los corintios porque era su padre espiritual. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Verdadero. Sí. Número 3. Pablo quiso ser indulgente con los corintios. O sea que Verdadero. pero en amor. Sí, pues, en amor. En amor. Verdadero. Sí, Verdadero. verdadero. Muy bien. Verdadero. Muy bien. Todo gira en torno al amor. Número 4. Entre los corintios rebeldes había un cabecilla que fue disciplinado, se arrepintió y Pablo lo perdonó. Verdadero. Verdadero. ¿Sí o no? Amén. Verdadero. ¿Ah? Número 5. Cuando Pablo nunca quiso enseñorearse de la fe de los corintios. Verdadero. Ni manipularlo, nada. Verdadero. ¿Cómo hacerlo hoy día los líderes? Quieren pleitesía a los líderes hoy día, pues. ¿Saben? Nosotros tenemos que darle pleitesía al Señor, no, pues, hermano. Amén. 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 No a nosotros, sino a su nombre le damos la gloria. Número 6. Satanás puede ganar ventaja sobre la iglesia cuando hay peleas, conflictos y falta de perdón entre los hermanos. Verdadero. A ver, verdadero. Número 7. Medrar falsificando la palabra de Dios significa leer la Biblia en otras versiones. Falso. Falso, porque lo que más leemos aquí en distintas versiones. Falso. Y número 8. Pablo se angustió por los corintios al punto de escribirle llorando que supieran que los amaba abundantemente. Verdadero. Verdadero. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y el texto ahí a memorizar el día de hoy. Repitamos todos juntos. Abran su micrófono, por favor. Dice así. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, Dios y y delante de Dios hablamos hablamos con Cristo. en Cristo. Ya. Amén. Una vale en el panel y otra acá en el presencial. A ver, repitamos. ¿Quién te ofrece? Yo. Ya, hermana Sandrita, ¿eh? Pues no somos como muchos que vendrán falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Amén. Mire, ¿sabe? Yo este texto, cada vez que me paro en el púlpito, pasa por mi mente esto. Cada vez que vengo al púlpito a predicar, yo digo, tengo que aprovechar el mayor momento para no hablar de mis cosas, ni mis rollos,
sino que sea su palabra. Amén, Ya, pastor. entonces, porque voy de parte de Dios y esto es urgente. Y tengo que vivir ese mismo día, en ese mismo momento, como que fuera el último día. Y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ya, ¿quién Amén. va a hacer el panel ahí? Me encanta enfatizar en los énfasis. Amén. Segunda Ya. de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Amén. Hay una palabra sinceridad. ¿Qué significa la palabra sinceridad? Lo vimos la vez pasada, ¿te acuerdas? Sí lo dijo, pastor, pero no me recuerdo, pero yo creo que con verdad. ¿Se acuerda cuando estaba el asunto agrietado? La gente le colocaba cera, entonces se da cuenta si era auténtico o no, Ay, y si no me puedo acordar. se le colocaba la luz y arrojaba como el rayo X de que no, está quebrado. Entonces lo taparon con ¿Estaba cera, ¿no? parchado o no estaba parchado? Sí, pues exactamente. Le colocaban una tapadura a la muela, no era diente de oro. Claro. Sí. Entonces, eso es, pues. Entonces es la sinceridad, es tapar la cosa con cera. Ya. Ah, sí. Entonces, la idea es que no tenga cera, nada, ningún aditivo. Eso es usted no tiene que colocar ningún aditivo a la palabra del Señor, ningún aditivo. Con sinceridad. Bueno, vamos a dar gracias al Señor. Padre, Amén. muchas gracias te damos por este día, gracias por tu palabra. Nos vamos contentos para poder ya encontrarnos la próxima vez, Señor, contento, gozoso de alabar tu nombre y gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por el grupo de hermanos que se juntan hoy día para escuchar tu palabra y, Señor, gracias por tus bendiciones. Toda la gloria y la alabanza sean a ti. En el nombre de Jesús, hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Con sinceridad, amén y amén. 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 Pastor, Amén. pastor, dele mis cariños a su sobrino. Ya, está de cumpleaños. Está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, hermanos. Adiós. Sí, ahí Bendecida vamos. noche. Sí, gracias, hermana. Si están de cumpleaños acá, los de Temuco, están aquí, están llenos de los chiquillos de Temuco Poniente, están acá en Boyil, con la casa de mi mamá, de mi papá. Saludos a qué todos, lindo, bendiciones. bendiciones. Está de cumpleaños en Nacho hoy día. El Nachín. Ah, Saludos, qué bien. bendiciones. Sí. Bendiciones. Chao. Claro, porque él